Vamos a la palabra del Señor. Yo quiero hablar acerca de uno de los principios del reino, porque vamos mire, ya terminamos el Sermón del Monte, ¿verdad? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Ahora vamos a predicar acerca de el reino de Dios. Amén. Y para eso vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, y el Señor nos va a hablar en forma de parábolas en todo el capítulo. Amén. Sígame con su Biblia para que usted pueda entender de qué está hablando nuestro Señor en este tiempo. Mire qué importante es que nosotros seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Amén. Cuando todos los tengan, me responden con un fuerte amén. Parábola del sembrador. Nos ponemos sobre nuestros pies, amén, por reverencia, si puede, ¿verdad? Y si no, pues ahí sentadito. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Cómo les habló? ¿Cuántas cosas? Diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Pero fíjese que la misma palabra se interpreta por sí sola. Si vamos al contexto, muchas gracias, mi hermano, ya, amén. Si vamos al contexto más abajo, Jesús va a explicar qué significa esta parábola en el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, repita conmigo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Dónde? En su corazón. Amén. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice el Señor. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no teniendo raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Podemos sentarnos. El Señor Jesucristo viene enseñando desde el principio acerca del reino. Y una de las cosas que venimos estudiando, desglosando y desmenuzando es acerca de la bienaventuranza, ¿verdad? Luego vimos cómo el Señor nos muestra que Él es el auténtico Mesías a través de los milagros, a través de los señales, a través de las liberaciones que el Señor nos muestra en el capítulo 10, 11, 12, etcétera, etcétera. Obviamente, todas estas personas que estaban esperando al Mesías, que son los fariseos, los escribas, los griegos, los epicúreos, los que son de Roma, los que son, hermanos, los de Egipto y muchos que estaban alrededor, al escuchar de que había un hombre que sanaba a los enfermos, que liberaba a los endemoniados y que daba buenas nuevas de salvación a los que estaban afligidos, pues la gente se amontonaba a escuchar al Señor. Una de las cosas que me sorprende mientras estamos estudiando la palabra es que el Señor mismo nos habla de esta parábola. ¿Y qué entiende usted cuando el Señor explica esta parábola? Pareciera que fuera una obra evangelística, ¿verdad?
pareciera que la parábola tiene que ver mucho con la predicación de la palabra de Dios, pero no es tanto el énfasis de la predicación, sino más bien el hábito de oír la palabra de Dios. Eso es lo que quiere hablar el Señor el día de hoy. Entonces, el reino es bastante amplio de explicar, hermano. Nosotros no podremos explicar el mensaje del reino en 45 minutos, pero con la ayuda del Espíritu Santo, amén, vamos a dar un mensaje que sea de bendición para nuestra alma. ¿Cuántos lo creen? El reino de los cielos ha tenido una manifestación a lo largo de la dispensación humana. Primero fue en la dispensación de la inocencia, luego vino en la dispensación del conocimiento, luego vino en la dispensación del gobierno del hombre, y después del gobierno del hombre vino la dispensación del Espíritu Santo. El Señor dice en Hebreos capítulo 1, vamos a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, el verso 1. ¿Qué dice ahí? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cuánto habló el Señor? Muchas veces. ¿Y de qué manera? De muchas maneras. ¿En qué tiempo? En otros tiempos, donde existían nuestros padres, amén, nuestros profetas, nuestros patriarcas. ¿Y de qué manera habló el Señor? Habló por profecía. Habló acerca de la manifestación de los ángeles. Habló, hermano, de muchas maneras el Señor, pero el pueblo no escuchó. Entonces, nosotros para hablar de este tema tenemos que escudriñar mucho la palabra del Señor, pero el Señor explica a sus seguidores que desde la dispensación del Espíritu Santo, la iglesia ha venido escuchando cada vez más la palabra del reino. Y dice sí: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, la verdad del Señor ha venido a quitar, hermano, esa venda de nuestros ojos y esa sordera de nuestros oídos a través del poder del Espíritu Santo. Todos los 4 evangelios hablan acerca del misterio del reino, y el Señor Jesucristo está motivado a emplear muchas parábolas, primero porque ha sido de bendición para su pueblo. Mire lo que dice la Escritura: te alabo, Padre mío, creador de los cielos y de la tierra, porque le has manifestado esto a los pequeños. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Y le escondiste, dice, este misterio a los sabios, a los entendidos, a los doctores de la ley, porque ellos viendo no quisieron ver, y ellos hablándosele no quisieron escuchar. Entonces, según la parábola, bajo consideración, el sembrador es Dios y la semilla es la palabra del Señor, y las 4 tipos de tierra tienen que ver mucho en la forma de cómo voy a escuchar para que pueda ser de bendición para mi vida. Amén. Dice al 100, al 70, al 60, perdón, y al 30 por 1. Y dice el texto: y el que tenga oído para oír. Eso es lo que quiere explicar nuestro Señor. El oyente, yo quiero explicar el primer punto, que es el oyente que no entiende. Miren, anteriormente hablamos nosotros en el capítulo 12, el verso 45, si no me equivoco, 46 hasta el 50, de que el Señor tenía un conflicto entre los discípulos porque estaba afuera, su familia interrumpiendo su sermón. ¿Y dónde dijimos que estaba el Señor? ¿Dónde dijimos que estaba el Señor? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Quiénes estuvieron el domingo en el sermón? ¿Dónde dijimos que estaba el Señor? Lo dije muy claramente. Dijimos que probablemente el Señor estaba en una casa. Dice: mientras Él hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos entraron para darle ciertas cosas. Por ejemplo: Señor, ¿por qué estás aquí? ¿No ves que los fariseos quieren tentarte y matarte? Entonces dijimos que es raro, ¿verdad?, que en todos los capítulos, desde el verso 1 hasta el 12, la familia no se presenta ni a apoyarlo, ni a cuidarlo, ni a respaldarlo en su obra ministerial.
y en este versículo del 46 al 50, viene su familia a querer interrumpir su mensaje. Y dijimos, probablemente el Señor estaba en una casa. No se sabe qué casa, cuál es su casa, pero probablemente, dicen los eruditos, sea la casa de Pedro, porque estaba cerca de Capernaum. Y dice el texto así, que el Señor, después que salió de la casa y se sentó junto al mar, este es el mar de Galilea, se le juntó mucha gente, y esa era la gran fama que tenía el Señor, que multitudes le seguían. ¿Cuál es el contexto de esto? Que ni el mismo Señor, siendo el gran predicador, el maestro por excelencia, hermano, mucha gente le seguía, pero no todos se convirtieron. Hermano, mucha gente siguió al Señor, pero no todos le quisieron obedecer a la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso quiere decir que si un niño coge la semilla de este sembrador y la tira en una tierra que es fértil, esa semilla va a dar fruto, porque no tiene que ver ni conmigo ni con usted, tiene que ver con el Señor. Así dijo Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el Señor dio ¿qué? El crecimiento. ¿De quién es la palabra de Dios? Toda palabra es inspirada del Señor. Toda la palabra le pertenece al Creador. Amén. Por tanto, Él es el dueño de la palabra. Él es el dueño de esta semilla. Nosotros solo somos simples sembradores, pero Él es el que decide quién va a añadirse a la iglesia y quién va a ser salvo en la casa del Señor. A su nombre. Las multitudes se reunían al lado del Señor. Estas personas les encantaba cómo Jesús exponía la palabra del Rey. Amén. El Señor, como decíamos anteriormente, era un hombre interesante, el profeta nazareno, le decían algunos, el maestro nazareno. Entonces, punto número uno que quiero explicar es el oyente que no entiende. Repite conmigo, el oyente que no entiende. ¿Quiénes son los oyentes que no entienden? Dijimos en los versículos anteriores que el Señor explicó la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estos son los oidores de mente estrecha. No sé si usted conoce ese tipo de oidores. Son hermanos que vienen a la iglesia, amén, pero no captan el mensaje. Algunos le llamamos los que les cuesta retener el mensaje. No sé si hay algún profesor, maestro o maestra por aquí. Bueno, no sé si usted se acordará en la escuela cuando daba clases, o maestros de discipulado. Yo he dado escuela de discipulado durante mucho tiempo, y yo conozco a un hermano o alguna hermana que quizás en poco tiempo ha crecido en el discipulado, pero hay hermanos que hay que tenerles paciencia, amén, porque con ellos hay que ir poco a poco. ¿Me está entendiendo? No todos, hermanos, vamos a tomar la palabra así rápidamente, vamos a crecer como palomitas, amén. Algunos tienen el don, obviamente, pero a otros, obviamente, el Señor nos está pidiendo que le tengamos paciencia, porque hay hermanos que son de mente estrecha. Eso no significa que nosotros le vamos a decir: bueno, mire, hermano, como usted no pone atención en la casa del Señor, pues mejor váyase para otro campo. No es eso. Estos son los que olvidan todo lo que se les predica. Les pregunté ahora, ¿quién recuerda lo que se predicó el domingo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no somos la IA, no somos el cerebro de la computadora. Nosotros, mire, ¿cuántos quieren ser un buen discípulo del Señor? ¿Cuántos quieren crecer en el ministerio, en la palabra, etcétera? Pues lo más recomendable es que cuando usted venga traiga su libreta en el culto de damas, que dan buenas enseñanzas, hermano. Amén. Aquí se predica la palabra de Dios, hermano. De verdad, el día sábado que están los jóvenes aprendiendo la palabra de Dios, y nosotros también, amén. Y los domingos, que es un culto familiar. O sea, no hay día que el Señor no nos regale, hermano, un maná nuevo. Cada mañana son nuevas su misericordia. Pero recuerde que usted no es una máquina.
no tiene la computadora, el CPU, hermano, como los robots. Nosotros somos simples mortales. Nuestras mentes divagan, amén, en muchas cosas. Usted tiene responsabilidades, tiene deudas. Quizás usted tiene niños pequeños, adolescentes, familia, enfermos, o quizás tiene una responsabilidad en la iglesia. Y son tantas cosas que tiene usted en la vida secular y en la vida espiritual, que de repente la bendición de la palabra de Dios, el enemigo, por saturarnos todas estas cosas en la mente, amén, no le damos lugar a la bendición de Dios para que la palabra crezca. La palabra, claro que llega a ellos, pero no entra en ellos. ¿Por qué? Porque son oidores olvidadizos. Amén. Pero el buen oidor, como dice el dicho, ¿verdad? En pocas palabras, él comprende, él entiende. Y una palabra por lo menos atrapó y dijo: esta palabra es para mí. Quizás usted no atrapó los 45 minutos que se le predicó, pero algo tomó para usted. Y usted dijo: esta palabra es para mí. Son simpatizantes con el evangelio, pero no se dejan transformar por el poder del evangelio. Hermanos que dicen: mire, hermano, yo soy de Cristo, pero no siguen a Cristo. Hermanos me dicen: yo conozco a Cristo, pero no están en Cristo. Amén. Así que el que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Pedro, suelta las redes, suéltalas. ¿Ya viste el milagro, el poder que he creado a través de mis palabras? Sí, Señor. Bueno, te mostraré algo mayor. Sígueme y te haré pescador de almas. Amén. O sea, el Señor solamente el Señor solo habla y las cosas suceden, hermano. Pero hubieron gente que retuvieron la palabra de Dios. Hubieron personas, hermanos, que se hicieron duros de corazón. Que eso no nos pase a nosotros. No vaya a ser que seamos también el Israel del Éxodo, que por la dureza de nuestro corazón, por ser duros de servicio, nosotros, o como aquellas personas que no pudieron entrar a la tierra prometida, hermano, nosotros tampoco podremos heredar esa bendición. Entonces, las aves de la indiferencia, del prejuicio personal, el miedo a la crítica, el miedo es que me da miedo hablar, me da miedo exponer, o vienen las tradiciones, los típicos resultados culturales, estas cosas de decir: es que a mí me enseñaron así, es que yo aprendí así, es que bueno, ese tipo de prejuicios tienen que quitarse de nuestra vida y darle lugar a la enseñanza del verdadero maestro, que es el Espíritu Santo. Hermano, el Señor no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo le digo, mire, cada vez, yo le decía a un hermano, póngame atención aquí, ahorita está saliendo la famosa aplicaciones estas de la IA, la inteligencia artificial, y usted se va a su Facebook, a YouTube, en las redes que tenga, y dice: ya puedes ser un gran predicador y puedes levantar a tu iglesia. Te ofrecemos 5,000 sermones para que puedas predicar durante todo el año y te hagas un excelente maestro. Hermano, el Espíritu Santo es tan maravilloso que cada momento que usted se mete a la palabra, algo nuevo nos está enseñando. Mire que la palabra tiene tanto poder que el mismo Señor, él mismo dijo: si logran escribir todas las cosas que yo hago, quizás ni tengan tiempo para escudriñarlas. Conozco un hombre muy famoso en Inglaterra que se llama el famoso predicador John Hooks, que cuando estaba la reina de Inglaterra, y había otro hombre que se llamaba Juan Wesley también, predicaron más de 400 sermones solamente de lo que es la bienaventuranza del Señor. Y vino la reina de Inglaterra y le dijo: si tuvieras una oportunidad más para que tú pues pudieras hacer algo, ¿qué pedirías? Y él dijo: pediría un sermón más. Porque es que no basta, hermano. Usted mire, usted puede darle la vuelta todo el año al mismo versículo,
Y le aseguro que los 365 días del año, del mismo versículo, el Señor le va a dar un nuevo bosquejo, un nuevo sermón. Amén, hermanos. Pero también está el oyente que es emocional. Parte cayó en pedregales. Parte cayó en pedregales, el verso 5. Y ahí dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Usted puede decir: amén, gloria a Dios, palabra poderosa, pastor, pero no hay raíces. Y suele pasar de esto, que la gente dice, se da cuenta, hermano, que esa persona lleva 20 años en la iglesia y no cambia sus malos hábitos. ¿Por qué será? Porque la palabra, hermano, no ha hecho cabida en su corazón. Cuando la palabra entra en buena tierra, esa tierra tiene un proceso de germinación. Y lo primero que va a hacer es que esa palabra va a enraizarse en todo tu corazón. Por eso dice la palabra de Dios que ella es la que penetra hasta partir los tuétanos y penetra hasta discernir los pensamientos y los sentimientos del corazón, del alma. Amén. Entonces, tan profunda es la palabra que hay hermanos que no la entendemos. Usted pudo haber predicado 40 veces este sermón, pero si hoy que el Señor le está regalando este mensaje no lo entiende, usted tiene un problema con el Señor. ¿Cuál es el problema? Que le está prestando más atención a sus preocupaciones que al maestro. Porque ¿quién no tiene preocupaciones, hermano? ¿Quién no tiene problemas, hermano? Hermanas, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, sea jóvenes o sea adultos. Todos tenemos problemas, hermano. Tenemos cargas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto no significa, como dijo un hermano, lo que pasa es que usted es pastor y tiene el don de la palabra. No significa eso. El Señor manda que todos seamos maestros de la palabra. Todos aprendamos, hermano, de esta palabra, porque entonces harás prosperar en todo tu camino. Será de bendición para tu vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino si no es con la palabra de Dios? ¿Con qué alumbrará usted, hermano, cuando va por el valle de sombra o por la oscuridad si no es por la palabra de Dios? Hay gente, hermano, que en los mínimos problemas que vienen a la iglesia los sacan del ministerio. ¿Por qué? Porque venimos solamente a recibirla con gozo, pero no la dejamos que haga cabida en nuestro interior. Jesús aplicó lo siguiente de esta semilla. Ese es el que oye la palabra, le gusta la predicación, porque yo he escuchado gente que dice: a mí en esa iglesia me encanta la palabra. Hermano, nos tienes que gustar todo. Cristo no reparte la bendición a medias. La adoración es para el Señor. El servicio es para el Señor. La palabra es del Señor. Y todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Sea en las ofrendas, sea, hermano, en las oraciones, sea en el compartimiento del pan, sea en los cánticos, con los himnos o los salmos, hermano. Nosotros tenemos que aprovecharlo todo, porque todo es para el Señor. Nada es suyo ni mío. Nosotros aquí no venimos a ser importantes. El importante se llama Jesucristo. Él es el centro de la palabra y es el centro de nuestra atención. Amén. Entonces usted puede decir: me gusta la predicación. Y usted dirá: ese hermano es bastante receptivo, bastante maduro, porque le gusta la palabra de Dios y le están predicando, hermano, y de muchas maneras, pero su testimonio no es como lo pronunció. Porque ¿de qué me sirve a mí decir me gusta la palabra de Dios si no soy el testimonio que el Señor quiere que sea en aquellos que andan en tinieblas? Hermano, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible es que las piedras nos avergüencen. Qué terrible es, hermano, que venga un incrédulo y diga: ¿sabe por qué yo no voy a la iglesia? Por esto, y empiezan a señalar a los cristianos, a los creyentes del Señor, por nuestros malos hábitos. ¿De qué nos sirve a nosotros venir a la iglesia a gozarnos de la palabra, a decir: yo voy a la iglesia porque me gusta la palabra, si mi vida no es transformada? Mi vida debe de ser luz en medio de las tinieblas. Debo de ser testimonio para los míos.
En mi casa debe de reinar el Señor. Mi casa y yo servirá al Señor. La palabra debe de estar, hermano, penetrada en los oídos, en los ojos, en el corazón, en la mente de mis hijos, de mis padres, de mi persona, de mi esposo, de mi esposa. No podemos recibirla al momento solo con gozo y después perderla por un momento de ira, por un momento de enojo. No tiene lógica venir a predicar aquí de amor si yo odio todavía. No tiene lógica decir, a mí me encanta esta palabra, o gozarme la palabra, porque quizás la puedo utilizar incluso como una indirecta. Suele pasar. ¿No le ha pasado a usted? Esa gente que viene así a las congregaciones tienen un doble sentido en el ministerio. Uno es que no son estables en la iglesia, porque solamente quieren escuchar lo bueno, pero no quieren aceptar lo malo. Son gente que dice, me encanta la predicación, pero lo demás no le podemos nosotros, hermanos, solamente pedir una parte al Señor. Necesitamos que el Señor transforme toda nuestra vida. Espíritu, alma y cuerpo debe ser irreprensible todo nuestro ser, en todo nuestro sentido. Si usted verdaderamente quiere ser un hijo de Dios, una hija de Dios, debe dejarse transformar por el Espíritu Santo, por el Espíritu, por el alma. Le pregunto, ¿cuáles son los problemas de su alma? Usted siente que muchas veces hay desespero, hay agobio, hay presión en el cuerpo, falta de decisiones, muy baja autoestima, conflictos internos, insomnio. Hermano, ¿cuántos problemas no pueden haber? Deje que la palabra haga cabida en su corazón. Amén. Usted puede escuchar la palabra por la radio, usted puede escuchar la palabra en las esquinas, usted puede escucharla por podcast, por las televisiones, pero eso no lo va a hacer constante en la iglesia. Y estamos viendo últimamente la apostasía de este año. La apostasía de este año es: nosotros somos la iglesia de Cristo y no necesitamos estar reunidos en ningún sitio. Esa es la apostasía del año. Hermano, en realidad tenemos de que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Realidad. Pero el Señor nos ha puesto un lugar para que nosotros, como dice Hechos capítulo 2, escuchemos la palabra. Compartamos, hermano. Tengamos comunión unos con otros. Hagamos muchas oraciones. Compartamos los himnos, los cantos. Amén. Participemos de la Santa Cena, de la coinonía, de la hermandad de la iglesia. ¿Sabe qué pasa si yo me aparto de la membresía? Me seco. Si yo me aparto de la membresía, siento que me falta algo. Yo me voy dos semanas fuera de la presencia de la iglesia. Si yo me aparto de este grupo, que es el que ora al lado mío, que es el que muchas veces me comparte un texto, me da una palabra de aliento, entonces yo empiezo a sentir que algo me falta. Por eso Jesús, una de las cosas que está enseñando es: cualquiera que haga la voluntad de mi Padre, ese será llamado mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús está enseñando el principio de la familia espiritual. ¿Me está entendiendo? Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No vayamos a los templos por visitar los templos, ni tampoco por solamente por la palabra. Vayamos porque nos debe de gustar todo. Involucrémonos en todo, hermano. Que solamente escuchar la palabra no sea un pretexto para no venir a la hora de la adoración, a la hora del servicio, porque hay gente que es así. Hay gente que dice: mira, hermano, yo a la alabanza no voy porque no me gusta. Es que no es para usted, hermano. Y cada vez que usted no viene a adorar al Señor, el Señor, hermano, mire, está tomando nota. Y eso nos hace arrogantes delante del Señor. Eso nos hace a nosotros orgullosos delante del Señor. Eso es como que usted le diga a su mamá: mire, mamá, yo voy a llegar a la hora solamente de la comida, pero a la hora de hacerla no quiero llegar. Yo no quiero ayudar
ni a pelar verduras, ni a hacer nada de esto, porque no, yo quiero llegar solo a la hora de la comida. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, hermano. La familia es así. Tenemos que estar desde el momento del punto. Por eso le hago un llamado que se involucre a la iglesia, que se integre al ministerio. Si usted quiere crecer, intégrese al discipulado, intégrese a la oración, intégrese, hermano, a la búsqueda también que tenemos continuamente en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Usted y yo quizás tengamos llamado también para el altar, pero la palabra no está siendo cabida en nuestros corazones. Mire lo que decía Jeremías. Yo soy, ¿qué decía Jeremías? Un niño. Señor, yo soy como un niño. El otro decía, yo soy como un tartamudo. El otro decía, yo no puedo ir a Nínive, Señor. ¿Cómo iré yo? ¿Qué tengo que ir a hacer? Decía, yo soy un cobarde. Había otro que era muy orgulloso porque tenía la fuerza en su vida, Sansón. ¿Alguna vez hemos sido así nosotros? El Señor, hermano, de lo más vil y de lo menospreciado, levanta de este mundo para que también sea un buen sembrador de la semilla. ¿Recuerda usted de dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde lo sacó el Señor? Porque no hay ni uno bueno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno justo. Por cuanto todos pecaron, eran destituidos, estaban destituidos de la gloria de Dios. Amén. No había ni uno bueno, nadie que pagara un rescate por nosotros. Hoy el mundo está haciendo tradición de ese día santo. Nosotros lo hacemos todos los días. Amén. Nos santificamos para el Señor. Nos convertimos en personas íntegras y dejamos que la palabra no sea una palabra emocionalista, porque no podemos venir aquí con emociones. El verdadero Hijo de Dios nace del agua y del Espíritu. No ha nacido solamente de la carne. Tiene que nacer del Espíritu, tiene que nacer de nuevo. Hermano, no podemos ser emocionalistas. No podemos venir con emociones. Yo una cosa que le digo siempre a los hermanos es: no mezclemos nuestra humanidad con la espiritualidad. El mundo espiritual es tan real y es tan celoso Dios con su obra espiritual que no permite que nada inmundo vaya a entrar a su reino de los cielos. ¿Recuerda usted a los hijos de sacerdote Elí? Dios los mató en el altar. ¿Por qué? Porque Dios es celoso, hermano. Dios no va a mezclar a su virgen, a su esposa pura y sin mancha con una ramera. No lo va a permitir. Ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Tienen que hacer verdaderamente obra de lo que el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Es fe. Hay milagros, también hay señales por medio de él. Mostremos entonces, hermano, a la gente que no conoce a Cristo, de que verdaderamente somos hijos de Dios. Tenemos un gran desafío en este país y todavía no hemos llegado ni al 0,5% de nuestro objetivo. En las iglesias que tenemos son cada vez más latinos, pero españoles no hay. Necesitamos que se manifieste el reino de Dios y su justicia en nuestra vida. Yo no puedo acelerar los tiempos, pero sigo orando para que venga un avivamiento y para que venga el denuedo hacia los hombres y las mujeres, porque así dijo el Señor: de cierto os digo, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, los ancianos tendrán sueños. Derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. Cuando venga ese poder nos embistirá de tanto denuedo que no tendremos miedo de ir a predicar fuera. Amén. Yo sé que de momento estamos como en Adulán, pero sea usted honesto y sincero, ¿verdad? Todavía tenemos mucho trabajo que hacer.
cuando viene esta aflicción, cuando viene la persecución, amén, causa angustia, causa temor. ¿Cuál es el miedo muchas veces de nosotros ir a predicar afuera? El mismo de Pedro, ¿verdad? Lo que me van a decir, Señor. ¿Cómo me van a criticar? ¿Cómo, Señor? No te vayas, Señor, si es posible, yo voy por ti a la cruz. Tú eres el valiente del grupo. ¿Cómo me vas a dejar solo a mí, Señor? Pero va a llegar un momento que ustedes tendrán que ayunar y orar, porque el esposo tendrá que ser levantado de él. Y pasó. Por eso necesitamos seguir predicando más del Espíritu Santo, porque solamente Él puede cambiar la cobardía que hay en nosotros en valentía. Él es el único que puede quitar ese miedo y llenarlo de poder a su nombre. El Evangelio no está lleno de hombres y mujeres cobardes. El Evangelio está lleno de hombres y mujeres llenos del poder de Dios, del denuedo de Dios a su nombre. Así que claro que hay hombres entusiastas, hay muchas veces un motor de arranque, pero eso se convierte en cosas emocionales. ¿No lo ha visto usted en la iglesia? ¿No ha visto usted hermanos que arrancan y le dicen: mira, hermana, yo le prometo esto, yo le voy a dar esto, mire, hermano, cuente conmigo, hermana, mire, o el hermano o la hermana, ¿verdad? Viene y yo voy a estar ahí y cuente conmigo, hermano, mire, y empiezan. Y algunos no llegaron y otros iniciaron y a mitad de camino abandonaron. ¿No le ha pasado a usted? Pues de esas personas que está hablando el Señor, cuando caen pedregales, está hablando de oyentes que son emocionalistas. Y nosotros no podemos trabajar con niños, hermanos. Tenemos que trabajar con gente madura, a su nombre. Así que persevere, hermano, persevere en medio de las pruebas y en todo lo que venga delante de usted. Sea que usted tenga poco o tenga mucho, en todo tiempo dele la gloria al Señor. Amén, hermano. Pero también hay otro que dice: la parte que cayó en espinos, y yo le puse que es un oyente materialista. Mire lo que dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Esta palabra aparentemente cae en buen terreno. Aparentemente esta palabra está produciendo un buen crecimiento, pero de repente usted va a ver: es que me ha pasado, y la palabra habla de muchas maneras. Usted empieza a venir a la iglesia y empieza a alimentarse, hermano, y hay momentos bonitos. No sé si hoy es el día que usted está viendo un momento bonito, pero hay momentos bonitos donde usted le haya gusto a todo el culto, ¿verdad que sí? Y vienen eventos en la iglesia, y vienen actividades en la iglesia. ¿Y a quién no nos gusta la fiesta? Amén. Y vienen actividades, y vienen eventos, y vienen, hermanos, momentos de participación. Y usted ve que de repente hay hermanos que se involucran al servicio y se involucran, hermano, al ministerio. Y usted, con todo el peso que tiene y responsabilidad, dice: hombre, te voy a dar una pequeña responsabilidad, porque es verdad que la palabra me dice que tengo que delegar. Mire qué tremendo esto, hermano. Pero de repente viene esa persona y le dice: fíjese, hermano, que me salió un trabajo los fines de semana. Fíjese, hermano, que me salió, mire, una oportunidad y no la puedo perder. Para mí se me fue bastante difícil muchas veces decir no, porque yo sé que uno viene con una expectativa de un país donde la producción está cada vez menguando, la economía está por el suelo, nuestro salario mínimo está por el suelo, nuestra canasta básica está por las nubes. Y usted viene con una visión de construir un imperio, ¿verdad que sí?
Usted dice, yo voy a España y me voy a hacer rico. ¿Verdad que sí? Pero cuando de repente viene y dice, pero voy a buscar al Señor, porque también tengo que buscar al Señor, y busca al Señor, entonces ya tiene dos cosas, dos batallas en su mente y en su corazón: el trabajo o el dinero, las riquezas, y a Dios. Y cuando nosotros ponemos esas dos cosas en nuestra vida, se viene una batalla tremenda. Por eso hay que pedir dominio propio, sabiduría. Le digo porque yo conozco gente que vienen de su país y eran diáconos, predicadores, ministros de alabanza, pero como venimos a chambear, venimos a buscar trabajo, ¿verdad que sí? Cash, moneda, dinero, pues euros. Amén. Y de repente cambiamos el ministerio por el dinero. La Biblia dice que donde esté tu corazón, ahí está el tesoro, hermano. Nosotros sabemos que Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Hay otro texto que dice: ustedes no han recibido porque han pedido mal. Han pedido para vuestros deleites y para vuestros afanes. A mí me costó decir muchas veces no, pero es importante para mi crecimiento. Hermano, este tipo de oyente es el que inicia con una motivación en la iglesia, pero cuando vienen las ofertas no sabe qué hacer. Entonces piensa que sus necesidades primeras son la familia, el hogar, sus proyectos. Si usted ha nacido de Dios y usted viene con un propósito de Dios, le voy a dar un consejo, quizás sea uno de los más duros, pero le voy a decir algo. Cuando el Señor lo ha llamado para el ministerio, usted sabe que una de las cosas que Dios le pidió, cuando usted dijo: Señor, te voy a seguir, el Señor le dijo esto: aborrecerás a tu padre, a tu madre, tus bienes, tus posesiones y tus propiedades por causa de mí. Y si te avergüenzas de esto delante de los hombres, en ponerme a mí en primer lugar, yo me avergonzaré en aquel día delante de mi Padre, no te voy a conocer. Le hablo a los obreros de Dios. Le hablo a aquellos que fueron llamados por Dios para el ministerio. Le hablo a aquellos que Dios un día en su país le ha puesto dones y talentos en sus manos como buenos mayordomos. Le estoy hablando a aquellos que iniciaron apegados a sus pastores, apegados a sus líderes. Le estoy hablando a aquellos que eran puntuales, responsables, comprometidos en el servicio de su ministerio. ¿Usted cree que Dios ha cambiado, hermano? Usted puede tener una prueba aquí en España, pero Jesucristo dijo: esta leve tribulación será momentánea y pasajera. Confíen en mí, yo he vencido al diablo, he vencido al mundo. Pero muchas veces se nos olvida que existe un Dios que es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que nosotros querramos desear. Invertimos donde la orina y la polilla corrompen. ¿No se da cuenta usted que el reino de Dios no tiene nada que ver con comida o con bebida, ni con vestidos ostentosos? El amor al dinero fue el que apartó al rico de la presencia del Señor. ¿Recuerda usted? No sé quiénes fueron a la célula. Levante su mano. ¿Recuerda usted lo que hablamos en las células? Había un joven rico que quería seguir al Señor y le dijo el Señor: maestro bueno. Un aludador de esos que le dicen: ay, mi hermana, qué bueno es usted, qué lindo es usted, ¿verdad? Ay, mi hermano, qué bendición de hermano usted. Y le empiezan a sobar la espalda. Y Jesús le dijo: ¿a quién le llama bueno? ¿A quién le está llamando bueno? Ni uno bueno hay aquí. Bueno solo Dios. Uy, qué duras palabras son esas, hermano. Que usted venga a prisa a buscar al maestro y de repente le diga eso y el Señor le dice: a ver, ¿a quién le está llamando bueno?
Bueno, solo mi Padre que está en el cielo. Le aseguro que si le habla el pastor así no vuelve a la iglesia. Pero el Señor era duro en sus palabras también, hermano, porque el Señor era recto con respecto al hacer la voluntad de su Padre. Y le dice el Señor: todos los mandamientos has cumplido, pero una cosa te hace falta. Anda y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Jesús le descubrió el inquilino que tenía en el corazón ese muchacho. Era el amor al dinero, era un ídolo a las riquezas. ¿Y quiénes de nosotros no hemos venido a entregar nuestra vida a los Baales? Un día salí en mi país y le dije: Señor, si tú me pasas por esa frontera, te prometo que allá, Señor, yo no te voy a fallar. Te prometo, Señor, que yo no me voy a olvidar de ti. Y yo en otros sermones he dicho que algunos hasta profetas hemos ido a buscar para que nos unjan y estando aquí nos hemos olvidado del Señor. Mis oraciones son como las de David. Le decía: Señor, una cosa te pido y te demando, que esté yo todos los días incluyendo tu santo. Los que fueron apartados por el Señor desde el vientre de su madre para ser sacerdotes y levitas en el templo del Señor, no los juzgue. El Señor los apartó para que estén todos los días en la casa del Señor. ¿No ve que por eso hay gente que viene desde la mañana y se va hasta la tarde? Porque el Señor los ha levantado para eso, pues son unas columnas, son unas bendiciones para la casa del Señor. Esas personas no andan viendo el tiempo, no están viendo las cosas que tienen que hacer. Simplemente que cuando vienen a la casa del Señor se sienten bien, se sienten en casa. ¿No le ha pasado a usted? Ese es el oyente materialista que ha abandonado el templo del Señor por ir de casa en casa. Trabaja por un tiempo, trabaja por medio tiempo, pero para ellos es más importante asistir a sus trabajos que estar en el templo. Abandona las reuniones de los santos, abandona las vigilias por trabajar las noches, los días festivos, por trabajar esos días, hermano, que ni el mismo Nacional lo hace. Y no podemos equivocarnos en la palabra, porque el Señor mismo dice: 6 días hizo el Señor, trabajó el Señor, mas el 7º día que hizo el Señor, descansó, ¿verdad que sí? Amén, hermano. Y termino con el oyente que es estéril. Perdón. No es ese. Termino con el oyente que es, voy a terminar con ese, que el oyente que es fértil. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Escuche bien la palabra del Señor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, el que entiende, coma, la palabra, coma, y da fruto, coma, punto y coma, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Me está entendiendo lo que le estoy explicando? Dijimos que hay semillas que caen en tierras que son oyentes que no entienden, oyentes emocionales, los tipos de creyentes en la congregación, ¿verdad? Oyentes estériles, oyentes materialistas, pero también hay oyentes que son fértiles, oyentes que son fértiles, que están preparando su vida para que cuando venga el mensaje de Dios
sea una bendición para ellos. ¿Cuántos de ustedes están preparando su vida en 3 semanas? Porque mire, de Dios no podemos burlarnos. No me lance un amén así por así, porque el Señor le va a desmentir si anda tirando los amenes así por así. Amén. ¿Me está escuchando? Cuidado con andar ahí lanzando los amén. Usted lance un amén cuando el Espíritu Santo le ponga un amén. Pero ¿cuántos de nosotros estamos preparando nuestra vida entre semana? Qué duro es levantarse ahora, ¿verdad? De mañana a orar. Qué complicado es ahora dar gracias por los alimentos. Qué problema es, hermano, acostarse sin darle gracias al Señor. Parece que fuese una batalla de todos los días. ¿Verdad que sí? A esto es lo que Pablo dice, que nosotros debemos correr por la salvación como que si fuésemos unos atletas, que tenemos que luchar como que si fuésemos soldados, que tenemos que sembrar como que si fuésemos buenos labradores. ¿Qué significa eso? Que como un atleta, que como un soldado y como un buen labrador, nosotros tenemos que tener disciplina en la oración, en el ayuno, en la acción de gracia, incluso en los himnos, en los cantos, hermano. Mire que yo le decía la vez pasada, estaba hablando con un hermano ahí, estos días de Ramadán, yo mira a esos muchachos trabajando en obra, hermano, en construcción, que yo sé lo duro que es estar ahí. Tiraban sus manos, sus pañuelos, y ahí pasaban los arquitectos, los ingenieros, los maestros de obra, y ellos así, miren, así a un ladito para no estorbarlo. Si los pillaba a la medianoche o la media luna, en la escalera ahí se tiraban, así fueran polvosos, se tiraban. Y de las 12 de la noche hasta las 10 de la noche, sin comer, sin hacer nada. La disciplina, ¿verdad? Mire, para el hombre no hay nada imposible, hermano. Cuando el hombre se propone algo, construye torres, castillos, amén. Mira hasta dónde ha llegado la ciencia y la tecnología por el conocimiento del hombre, hermano. ¿Usted cree que usted, si no se pone una meta, no la consigue? Si usted se propone una meta y un objetivo, hermano, usted la consigue. Pero muchas veces nos cuesta, hermano, levantarnos de mañana, leer el texto, meditar en la palabra. Esto es una disciplina. Que no queremos ser neófitos de la palabra, pues tenemos que ser disciplinados en la lectura. Dejar un poco el móvil a un lado e invertir en libros. Amén. Menos kebab, menos wok. Ya me los tengo porque yo soy cliente ahí. El wok, el kebab, los chuches, menos, y vaya, cómprese un libro. Que cuando nosotros tengamos de qué hablar, hablemos de literatura. ¿Qué libro te leíste esta semana? ¿Qué libro te leíste este mes? Etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Qué bonito. Pero pregunto, ¿cuál es su vida entonces cotidiana de todos los días? ¿Cómo es su vida en su hogar, en su casa, con su familia? Mire, este tipo de terreno, yo 3 tipos de bendiciones. Primero, dice la palabra, a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿A qué equivale eso? ¿A qué equivale eso? A 100, a 60 y a 30 por uno. ¿A qué equivale, hermano, el porcentaje del fruto de esta tierra? ¿Alguien lo sabe? De esta buena tierra. ¿Qué es lo que quiere el hombre después de la muerte? La vida eterna, ¿verdad que sí?
Mire, hermano, no sé si usted ha pasado por ese umbral, pero hay gente que ha tenido momentos difíciles y complicados. Nosotros no tenemos que esperar que venga y le pase algo a mamá, a papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mi novia, a mi novio, para venir a dar fruto de 100, 60 y 30 por uno. Pero hay gente que los espera, fíjense. Hay gente que está esperando el azote de la enfermedad, del luto, de la desgracia para dar fruto, cuando el Señor nos está hablando con anticipación. Todos nosotros los creyentes somos fructíferos, todos los creyentes. ¿Cuántos creyentes de Jesucristo hay aquí? Amén, todos somos fructíferos. Le voy a decir por qué. Porque habita el Espíritu Santo en nosotros. ¿Me está entendiendo? El creyente no debe de ser un miembro pasivo, sino un miembro activo, que produce al 160 y 30 por uno, el porcentaje de su trabajo. Eso es, por ejemplo, y termino con esto. Aquí cómo se divide el salario mínimo. Usted dice, bueno, yo por lo menos soy instalador, y a mí me dicen, vos vas a instalar tanto, te vas a ganar 5.000 euros. Pero esos 5.000 euros le pertenece un 30% a Hacienda, le pertenece un 50% a la seguridad social, y se te reduce de 5.000 a 1.400, que será tu salario base. Eso te lo sacan según la proporción de tu trabajo, que así está establecido, está estipulado. Pero si usted no se esfuerza y no trabaja de esa manera, usted no va a tener un salario mínimo, usted va a tener un salario básico, y no un contrato definido, sino por media jornada, porque no rinde. Más bien, como dijo el Señor, al que tiene mucho hay que quitarle, y al que tiene poco quítenselo todo, porque al final no dé fruto. Así dice el Señor con el buen sembrador. Por eso le digo, o sea, Dios viene a pedir cuenta de nuestra vida espiritual. Dios viene a que nosotros demos cuenta de lo que un día nos entregó, y nos va a decir, yo te di el Espíritu Santo. Y uno va a decir, sí, Señor, pero en tu nombre, recuerda, Padre, que liberé a uno, sané a dos, hice muchas oraciones en tu nombre. Y el Señor le va a decir, no les conozco, no te conozco, es que en mi planilla no te tengo, no está tu nombre aquí. Verdaderamente el Espíritu Santo no dio ninguna cuenta de este creyente, porque su vida era la paz, el amor al Dios, sus propiedades. No había integridad. O sea, ibas a la iglesia, pero solo para presentar el carnet. Soy militante o soy congregante de esta membresía, pero fuera no da fruto. Entonces el Señor le va a decir, mal siervo, no te conozco. Conclusión: para que nosotros podamos dar buenas cosechas, tenemos que aprender primero a elegir la semilla. Amén. Primero usted aprenda a elegir el tipo de semilla, porque el sembrador ya lo tenemos. Segundo, prepare su tierra, o sea, prepare su vida espiritual todos los días. Es una disciplina, todos los días. Le vuelvo a preguntar, ¿usted quiere crecer en el ministerio? Pues tiene que tener una vida disciplinada. Levantarse muchas veces a las 5, levantarse a las 6, o venir a las 7, a las 8 a orar a la iglesia. Venir y hacer los ayunos. Uy, qué tremendo, cuando ya llegan las 2 empieza a rugirle todo este estómago, a tener como dolores, le empieza a dar como ansiedad de cafecito, de rosquillas o de un croissant, ¿verdad? Y es una batalla terrible, hermano. Solamente que usted pronuncie santidad al Señor, integridad. Señor, te prometo tantos días de ayuno y oración para
empieza la guerra espiritual. Esto es real, hermano. Seamos como el cuarto terreno, amén, donde la semilla brota y no es comida por las aves, no es secada por el sol, no es ahogada por el espino, sino que da fruto por el Espíritu Santo. Pongámonos sobre nuestros pies y démosle gracias al Señor por este maravilloso mensaje.